Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Segura Chávez, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México. Agradecerles por haberse quedado hasta esta última conferencia crítica de la crítica de Don Fray a Freud. Y bueno, realmente espero que se hayan llevado un material importante a su casa a nivel intelectual, de formación y o reflexivo. También quiero agradecer de forma puntual en esta ocasión por esta conferencia también, ¿por qué no?, a mi amigo Alejandro Marduño Arroyo, quien sin ser psicólogo, psicoanalista y o filósofo, pues me ha sugerido siempre de forma constante material crítico para entender de otra forma el psicoanálisis y que ha sido de bastante ayuda en mi concepción no ortodoxa del mismo. Bien, para comenzar voy a decir que Onfray es un filósofo francés, nacido en 1959 y que tiene una amplia y vasta gama obra de libros ya publicados, donde yo considero dos que son dignos de subrayar porque podrían ser el sui generis de su fama intelectual y, por qué no, de su prestigio intelectual, que vendría a ser el libro pilar de esta conferencia, del cual vamos a partir, Freud, El crepúsculo de un héroe, publicado en el 2010, y tendríamos también Contrahistoria de la filosofía en el 2002. ¿Qué es lo que va a venir a hacer Onfray en este libro? Es a narrarnos de forma anecdótica el cómo un joven de 17, 18 años, que precisamente sería él, pues va a sentirse entusiasmado, emocionado, conmocionado por el pensamiento freudiano que recién pues llega a Francia, ¿no? Lo cual es digno de mencionar aquí, que esta crítica es, me parece a mí, muy particular y significativa, porque a diferencia de otras críticas, Onfray nos explica qué es la teoría freudiana, o al menos de forma genérica. Sí estaré haciendo algunas acotaciones, pero que a final de cuentas parece entender en esencia de lo que trata el psicoanálisis. A diferencia de otras críticas que quizás por falta de tiempo, investigación o quizás incluso de humildad intelectual para poder instruirse con otros psicoanalistas, pues llegan a ser periféricas o llegan a ser críticas falaces, en el sentido en el que atacan a un muñeco de paja, entre comillas atacan, ¿no? Pues seguramente la honestidad intelectual está detrás y la crítica será de la forma más humana y por supuesto sí, honesta posible, ¿no? Pero que sí, que pueden caer sin quererlo en un muñeco de paja, es decir, llegar a criticar una teoría que no existe, ¿no? Porque, bueno, vamos a ser honestos, el psicoanálisis no es algo que venga precisamente del sentido común, de hecho viene a hacer todo un marco disruptivo de muchas cosas que se entienden por obvias o cosas que se entienden por normales completamente, y es precisamente con lo que quiero comenzar. Yo lo que pretendo más que nada en esta conferencia, antes de comenzar con la postura del psicoanálisis o del advenimiento del psicoanálisis y qué impacto tuvo esto en la sociedad, yo quiero decirles que esta conferencia la voy a explicar de la siguiente forma. Onfray, como bien lo dije, es un filósofo que en su juventud llegó a interesarse en el pensamiento freudiano. Escribió 10 postales que bien podrían entenderse como lineamientos y o postulados de la teoría freudiana, y que después, al hacer una investigación de la metodología de Freud, de la figura de Freud, etcétera, pues va a llegar, a final de cuentas, a decepcionarse, va a llegar a decir que Freud es un farsante de la literatura, que realmente pues no era un científico, lo cual vamos a aclarar que no era, pero que bien, va a venir a hacer un estudio bastante minucioso sobre pues qué errores académicos, intelectuales, deshonestos ha cometido Freud, y el cómo esto para Onfray precede a conclusiones falsas de la teoría psicoanalítica. Para esto voy a posicionar al psicoanálisis, al menos como se había entendido en su época, al menos el impacto que tuvo dentro de la historia del pensamiento, porque bien, si esto ya trajo, si se quiere, una forma nueva de ver la terapia,
si esto ya trajo, si se quiere, una forma nueva de entender la psicología, si esto trajo también una forma nueva de entender el pensamiento, pues bueno, a final de cuentas lo resumiremos en el último, ¿no? Que ha generado una revolución en la historia del pensamiento. Para esto voy a citar, bueno, voy a leer más bien, les comparto. Esto es un texto que escribí, es el capítulo, no sé si va a ser el primero o el segundo, del libro que estoy escribiendo con el doctor Daniel Schickel, y que bueno, ya les estoy adelantando un poquito de lo que va a tratar el libro, ¿no? Y voy a leer algo que escribí para contextualizar el psicoanálisis, ¿sí? El solipsismo de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, parecía ser una verdad inmutable, al menos en algún sentido. Pensar evidenciaba la propia existencia, pero un pensar consciente que sistemáticamente podría llegar a la conclusión después de haber dudado de sus conocimientos, excepto de que hay un sujeto que duda. Desde esta postura será básicamente la duda metódica, seguramente la conocerán, será dudar de todo, no tener un juicio de nada, pero si tú llevas esa duda a su extremo, incluso a dudar precisamente de lo que son los 5 sentidos y o las impresiones fenoménicas, pues que te vas a dar cuenta que hay algo de lo que no puedes dudar, y es precisamente de que estás dudando. Y cuando te das cuenta de esto, pues llegas a la conclusión precisamente de que si estás dudando, estás pensando, y si estás pensando, por tanto, estás existiendo. Freud bien lo pudo haber dicho como tal, sin embargo, es hasta el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, cuando Lacan va a decir esta frase que corrige el cogito ergo sum, que sería: pienso donde no soy y soy donde no pienso, donde ya está aquí ocupando el inconsciente una función dentro del cogito ergo sum cartesiano. Es decir, que a final de cuentas, lo que trata de decirnos a grandes rasgos es que no somos soberanos de nuestra vida, que a final de cuentas estamos gobernados, por decir entre comillas gobernados, por una energía interna que nos aparece como desconocida, pero que a final de cuentas, pues lo explicaremos a continuación, es más propia de lo que podría ser el pensamiento consciente, ¿no? Y que bueno, que esto ya trae una disrupción en un sentido total del pensamiento, donde ya el epicentro del pensar del ser, de donde emerge la personalidad, pues ya no tiene que ver con la conciencia, sino con una inconsciencia. Entonces Freud, pues básicamente le va a dar sentido al sinsentido. ¿Qué será un sinsentido? Pues por ejemplo, una parálisis de piernas que no tiene explicación médica, y que entonces, para darle precisamente una explicación coherente, o al menos esa ha sido la intención, donde no hay precisamente un daño fisiológico ni una explicación científica del por qué hay esa parálisis, bueno, que al final de cuentas Freud dirá es que hay un deseo reprimido que se está llevando a cabo a partir de esa manifestación, que sí es consciente, que será la parálisis. Es aquí cuando ya entran las formaciones del inconsciente, que podrían ser pues actos fallidos, lapsus, olvido de nombres y bueno, en general formaciones del inconsciente, que expresa muy bien Freud en su libro Psicopatología de la vida cotidiana. Bien. Otro giro importante que tiene la teoría freudiana es en el campo de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí voy a traer a colación a Deleuze y Guattari, quienes nos decían que el poder realmente no oprime el deseo, no lo reprime, sino que por el contrario lo que va a venir a hacer el poder es a producir un deseo. Y esto lo va a tener muy en cuenta Foucault en su historia de la sexualidad, donde básicamente nos va a decir que no es que la sexualidad se reprimiera, sino que más bien se hablaba de cierta sexualidad, que más bien había otra sexualidad de la cual no se tocaba el tema, ¿sí? Y que a final de cuentas, pues esto ya se empieza a relacionar con el saber poder de Foucault, y sobre todo con los discursos de normatividad que van a final de cuentas a darle una posición coercitiva al poder en turno, ¿no? Al discurso en turno, mejor dicho.
Y va a ser Freud quien va a proponer precisamente un discurso nuevo de la sexualidad del infante, donde era impensable siquiera hablar de una sexualidad del infante, y que esto ya de por sí rompe con el sentido común cuando se concebía a los niños pequeños como pequeños angelitos precisamente, y que va a ser Freud quien va a poner en tela de juicio si esto es verdad, donde va a proponer pues toda una teoría sexual y sobre todo encapsulada en lo que sería el complejo Edipo, donde va a decir precisamente que el infante tiene deseos incestuosos, y que no solamente incestuosos, sino que perversos, y que pues que no es para nada alguien 100% bueno, alguien caído del cielo divino, no, que hay cierto egoísmo dentro del infante, y que ese egoísmo, bueno, va a ser amoral, pero puede entenderse ya por los adultos como inmoral, ¿no? Bien, ya contextualizado todo esto, podemos ahora sí hacer una síntesis de las postales y contrapostales. Voy a ir leyendo una por una, postal, contrapostal, y haciendo comentarios. Postal 1. Freud describió el inconsciente por sí solo con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Esa era la idea que tenía Freud en un principio, después cambia. Freud, contrapostal 1, Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo filosóficas, Schopenhauer y Nietzsche entre las más importantes, pero también científicas. Aquí estos dos postulados no se contradicen, por supuesto. Habría un Freud quien, vaya, a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Para ser un analista, un psicoanalista, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta como esenciales, que sería una formación en psicoanálisis, pero también ser analizado por un psicoanalista, ¿no? Así, si tiramos del hilo, lo que nos vamos a encontrar es precisamente que habría un primer analista que no podría tener un psicoanalista. Y este primer analista precisamente es Freud. Así que es a partir de un autoanálisis, de una introspección, como llega Freud a conclusiones del inconsciente, y que va a pretender generalizar una teoría, ¿no? Eso es verdad. También es cierto que Freud no citó, o al menos no dejó claro, qué tanta influencia había de Schopenhauer y de Nietzsche en su pensamiento, que de hecho se rumora que Freud no habría leído a Nietzsche porque temía que se le hubiera adelantado, y bueno, en su libro El amor, las mujeres y la muerte, Schopenhauer ya hablaba precisamente de un inconsciente, el inconsciente de la especie. Para no extenderme en esto, solamente diré que lo que trata de explicar aquí es el por qué un sujeto con una nariz aguileña, es decir, un poco curviada, decide, bueno, entre comillas, ¿no? Le atrae simplemente una chica con una nariz que él considera estéticamente pues bella, aguda, si queremos decirlo de esta forma, y cómo esto de la atracción pues lo va a llevar a querer, y en el mejor de los casos llegar a cortejarla, ¿no? Y que a final de cuentas pues sería este impulso vital, un inconsciente de la especie operando en la sociedad para que precisamente este individuo que considera carente en algunos aspectos pueda tener descendencia con una persona que pueda ayudarle a balancear precisamente esas flaquezas, y viceversa, ¿no? Que esa otra persona pueda tener ya en su descendencia un equilibrio de sus flaquezas con las virtudes del otro, ¿no? Bueno, eso sería básicamente ya un modus operandi muy similar a lo que proponía Freud. Es decir, una fuerza que no aceptas como propia, pero que al final de cuentas va a determinar cosas que no vas a explicarte por qué, ¿no? Simplemente ahí están, o que vas a dar una explicación pues que quizás sea superficial, que no llegue a profundizar, que no llegue a explicar la naturaleza de tu sensación, de tu emoción,
de tu comportamiento. Aquí también lo curioso es que en Nietzsche tenemos la idea del superhombre, y si nos damos cuenta de las etapas que tiene precisamente esta idea, o el desarrollo que tendría que pasar un ser humano para llegar a ser un superhombre, pues también podemos entender cómo precisamente esto tiene una relación increíble con la clínica psicoanalítica, ¿sí? Y a continuación voy a hacer algunas... voy a puntualizar cómo es que estas cosas se relacionan, ¿sí? El proceso psicoanalítico y el proceso de convertirse en superhombre. Primero tenemos un camello, obviamente es una metáfora, que tienes que ser un camello. Un camello, ¿qué es? Es un animal de carga, es un animal que resiste, es un animal de condición, ¿no? Un animal que soporta grandes jornadas. Bueno, eso es lo que pasa primero en un análisis cuando el sujeto acepta un deseo como propio, que antes lo desconocía como ajeno, y que bueno, esto precisamente le trae consigo el que tenga que soportar la idea de que está en un contexto en el cual todavía no hay un espacio para su deseo, todavía no puede ejercer ese deseo a plenitud, si es que esto se llega a poder, simplemente no puede darle espacio en su vida como un deseo propio, y que esto lo tiene que hacer un personaje, lo tiene que hacer un individuo capaz de soportar, ¿no? Por eso, pues ahí está el camello. Después tenemos la imagen del león, que sería una asociación del camello, donde ya, como su imagen del león lo dice, pues es una fiera, es agresivo, es fuerte, es incluso, ¿por qué no decirlo así? Digno de respeto. Bueno, el punto es que también en la clínica psicoanalítica, cuando el sujeto comienza a actuar en correspondencia a su deseo, lo que va a encontrar va a ser ciertas resistencias que precisamente habrían reprimido este deseo, ¿no? Y que él tiene que ser fuerte, tiene que ser duro, tiene que ser mordaz incluso, para poder defender su propio deseo, ¿no? Aquí estamos encontrando convergencias. Por último tendríamos la etapa del niño. ¿Qué es un niño? Sino una persona amoral, no inmoral, amoral, porque no entiende del bien y del mal, simplemente tiene un deseo y quiere llevarlo a la práctica, y ese deseo es genuino, simplemente lo desea porque le gusta y lo disfruta, y que a final de cuentas pues esto sería ya la terminación del superhombre, un sujeto que ha logrado transpolar y destruir sus viejos valores por nuevos valores, la transfiguración de los valores. ¿Y qué es esto sino el fin de un análisis, ¿no? Que se ha malentendido muchas veces con que se cura, no se cura. No hay cura en análisis. Lo que hay es un mejor manejo de la vida y un mejor soporte de la vida, es decir, una mejor calidad de vida, eso sí hay, pero no hay cura en el sentido en el que pues hay que aceptar que somos sujetos divididos con un inconsciente, y que así será, ¿no? Pero que sabrás manejar tu deseo de una mejor forma. De eso se trata, de que precisamente el paciente sea menos torpe con su deseo. Ya está. ¿Y qué sería esto? Sino precisamente el fin del análisis, ¿no? Cuando ya el sujeto es capaz de destruir viejos valores para construir nuevos valores, que precisamente esos nuevos valores le den espacio a su deseo. Por eso yo digo que el psicoanálisis es una fábrica del superhombre nietzscheano. No voy a ahondar en esto, obviamente hay mucho que decir de esto, y que también el psicoanálisis es un nihilismo aplicado de forma terapéutica. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo dijimos, hay que romper valores para establecer nuevos valores. Voy a leer lo siguiente, ¿sí? El inconsciente es metafísico y nosotros lo tomamos simplemente por real. Sigmund Freud, según Ludwig Wiesbagner, correspondencia, segunda visita a Wiesbagner a Viena, 15 a 26 de enero de 1910. Aquí ya estamos entrando en una naturaleza de lo que es el inconsciente, metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, no voy a entrar tampoco en esto porque es un terreno de la filosofía enorme, pero básicamente sería lo que está más allá de la física y que tiene sentido ontológico, es decir, que existe,
¿sí? Y que Kant lo deja muy claro en su crítica de la razón pura. Sería aquello que es inaprehensible para la razón pura, para el conocimiento lógico, sistemático humano. Aquello que no puede entrar en el orden de las categorías a priori. Aquello que no se puede organizar, en otras palabras, o mejor dicho, que no se puede ni siquiera aprender. Entonces sería innegable pues no ver precisamente una línea ontológica del número kantiano, que será la superación del fenómeno como todo existente. No es que todo lo que veamos sea toda la realidad, sino que hay un número que concierne a los objetos, el cual es inalcanzable por nuestro conocimiento, y también de la voluntad schopenhaueriana y, a final de cuentas, el inconsciente de Freud, que son de índole similar, y que negarlo, pues sí, sería una deshonestidad intelectual, y que Freud precisamente pues no va a hacer estas referencias, o no lo va a dejar claro, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, Freud pues acierta en varios aspectos. Esto lo añado yo, no lo hizo Freud, pero bien, el esquema del psicoanálisis podría ser una referencia total del carro alado de Platón. Un carro alado, un conductor, el yo, ¿sí?, dirige una carreta jalada por un caballo negro. En Platón sería el mal, en Freud podríamos entenderlo como el ello, y por un caballo blanco, en Platón sería el bien, y en Freud podemos entenderlo como el superyo, donde para seguir con eficacia hay que lograr un equilibrio entre ambos caballos. Bueno, aquí yo creo que queda bastante claro cómo el carro alado es muy similar al esquema del psicoanálisis, y que Freud, sin embargo, pues no hace una cita, no sé si porque no leyó a Platón o si porque no quiere citarlo, pero es claro que el pensamiento de Freud no es tan original. Bien, nos vamos a postal número 2. El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. Sí, es lo que se pretendía decir con la teoría freudiana, y nos vamos a la contrapostal. 2. Es posible, en efecto, atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la psicopatología de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente liminal, y menos aún edípica. Entonces, como les dije, voy a estar hojeando un poco esto, porque tengo las postales del otro lado y luego mis anotaciones acá, ¿no? Bien. Yo creo que Freud acierta en algo, en que las formaciones del inconsciente no necesariamente deben de ser descodificadas hasta llegar a un campo de lo sexual y edípico, que de hecho aquí es donde nacen las disidencias en la escuela psicoanalítica, donde ya Jung le da más peso a lo espiritual que a lo sexual, y donde Adler también le da más peso a lo que él llama complejo de inferioridad y complejo de superioridad, y etcétera, ¿no? Cada escuela psicoanalítica tendrá formas más o menos originales de interpretar un caso. Sin embargo, se ha hecho esta pregunta, bueno, al menos yo la he tenido en muchos diálogos, sobre qué va a pasar con el complejo de Edipo aplicado a una interpretación de un niño autista, un síndrome de Down, una familia monoparental o las nuevas familias LGTB más. Yo creo que el problema es que quizás Freud no lo deja claro, pero es hasta Lacan cuando ya con su visión estructuralista nos damos cuenta de que en sí no es el padre en tanto padre, sino el padre en tanto función paterna, la caída de la ley, o el otro con mayúscula, y que esto también puede ser precisamente la madre quien haga estas funciones. Es decir, que ya Lacan precisamente va a decir que lo que va a repercutir en el sujeto no es tanto el sexo biológico de la persona, ni si es biológicamente el padre o no, sino quien hace estas funciones. La función de la prohibición, de que está bien, que está mal, vaya, todo eso tiene repercusión, y que bueno, que voy a sostener yo, como bien lo he venido haciendo, que Freud llega a algo muy importante en su teoría. Si bien reducir toda la sexualidad puede ser
precisamente algo atrevido, que no está del todo mal, porque también dentro de sus libros, a ver, es El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura, pues nos explica muy bien cómo se constituye, y tiene bastante lógica y coherencia, cómo se constituye pues la civilización, que es a partir de dos necesidades, que es el instinto gregario y es el deseo sexual, lo cual se puede estudiar no solamente desde Freud, sino desde la sociología. Yo creo una premisa indiscutible, que el ser humano es un ser sociable, que es un ser que necesita pertenecer a ciertos grupos o al menos sentirse parte de ciertos grupos, y todo esto está en Psicología de las Masas de Freud, y también que hay un deseo sexual y que esto pues viene desde la teoría darwinista de la evolución, de la reproducción, de la selección natural, etcétera, y que ya estaba en la biología, el deseo sexual como algo natural. Y que a mí lo que me parece grande de Freud es esta unión entre una sociología de su época, de cómo funcionan las familias, y algo biologicista que podría ser pues esa serie de impulsos fisiológicos que a final de cuentas terminarían por tener repercusión en las decisiones de las personas. ¿Cuál es mi conclusión de esto? Sería que esta crítica es más al freudismo que al psicoanálisis, y que no deja claro en el libro por qué el autoanálisis de Freud en realidad no será compartido por otras personas. Es decir, a final de cuentas, Freud no era un marciano, no era un extraterrestre, un alienígena, era una persona. Claro, que si se hace un estudio estadístico en cuántas familias podemos entender el complejo de Edipo, o las dinámicas que Freud proponía como naturales en las familias, o como, mejor dicho, normales, no naturales. Si hacemos un estudio estadístico nos encontraríamos, si es la joya del psicoanálisis, que no tiene una metodología estricta en ese sentido, en la estadística, pero que si se hace decir que Freud es una clase de extraterrestre que solamente logró abstraer conclusiones de su propia persona, me parece que es demasiado atrevido también. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente postal, que es postal 3. El sueño es interpretable en cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. ¿Sí? Será más o menos lo propuesto en Interpretación de los sueños de Freud. Y ahora nos vamos a la contrapostal 3. El sueño tiene sin duda un sentido, pero en la misma perspectiva que la proposición precedente. Debe descartarse por completo que lo haga en una configuración específicamente libidinal o edípica. Completamente. Es cierto que las interpretaciones de Freud de los sueños recaen todas en una decodificación hasta llegar a lo lívido, a lo sexual, a lo fálico, y que sin embargo, si algo es convergente en las interpretaciones de los sueños desde otras escuelas, no precisamente freudianas, como podría ser el caso de la terapia gestal de Fritz Perls, sería que hay un mensaje existencial, es decir, que sí, hay que descodificar el sueño y llegamos a un mensaje existencial, y en Jung, que sí hay que descodificar el sueño para llegar a representaciones arquetípicas, como podría ser la sombra, el animus, el ánima, y no necesariamente algo libidinal. Completamente. Yo aquí quisiera dejar una pregunta bastante, me parece importante. ¿No será que los mensajes existenciales arquetípicos sean una subcapa de la verdad libidinal? Bueno, esto lo dejo para la reflexión. No quisiera dar una respuesta ahora prematura, porque bueno, la conferencia no quiero tampoco que se extienda demasiado, ¿no? Entonces que me limitaré a esto. Vamos al siguiente. Postulado 4. El psicoanálisis procede de observaciones clínicas, pertenece al ámbito de la ciencia. Contrapostulado 4. El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria, procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo él y solo él. Bueno, aquí estamos teniendo de nuevo a un Onfray que marcianiza a Freud, que lo deja en un campo desconocido donde es totalmente su teoría incompatible con todo el mundo. Si bien es cierto
que no hay pruebas experimentales en el psicoanálisis freudiano, como vendrían a ser estas pruebas de otras disciplinas consideradas ciencias, como sería la física, la química, la biología. Bueno, es verdad, quizás sería una carencia, una flaqueza de este sistema, y que sin embargo sí hay una experiencia vivencial, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues básicamente lo que hizo Freud, que sería a partir del análisis de diversos sujetos, diversas personas, pues sacar conclusiones y ir formando pues todo este movimiento de la teoría freudiana psicoanalítica. Entonces sí, completamente con Onfray comparto, Freud no está en el rigor de la ciencia, está más bien en un campo de la hermenéutica filosófica que del terreno propiamente dicho. Aquí ya estamos entrando y relacionando las cosas. Sí, el inconsciente es metafísico, lo que va a venir a ser el analista o el intérprete del inconsciente va a ser precisamente a utilizar la razón especulativa, es decir, a inferir a partir de las formaciones del inconsciente, que sí serían conscientes. Por ejemplo, insisto, esta parte donde alguien se le paralizan las piernas y no hay una explicación médica, fisiológica, ni de las demás disciplinas científicas, pues que allí es donde introduce Freud el concepto de inconsciente como si esto fuera un deseo no aceptado por la persona, ¿sí? Un deseo que a final de cuentas tiene una función en la vida cotidiana del individuo, pero que a final de cuentas pues no, pues que sería como algo desconocido para el mismo sujeto. Entonces, conclusión, Freud no era científico, sí pregonaba de eso. Adelante abordaremos quizás por qué esto pues se hizo, ¿no? Pero no era científico y estaba más en un terreno de la hermenéutica. Postulado número 5. Freud descubrió una técnica que a través de la cura y el diván permite atender y curar las psicopatologías. Sí, es más o menos lo que se proponía. Contrapostal número 5. La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico como tratamiento. Funciona como un estricto límite del efecto placebo. Esto es bastante interesante, porque es una de las críticas quizás más fuertes que se le hacen al psicoanálisis, que es a final de cuentas un placebo, lo cual no es precisamente del campo de la gente que se dedica a vender placebo, porque incluso dentro de la teoría misma psicoanalítica se propone algo que es contraintuitivo a precisamente sugestionar a la persona. En Freud podemos entender como eliminar la transferencia, ¿no? Que sería que esta persona deje de depositar sentimientos, emociones en el analista que hubiera depositado o habría depositado antes en el padre, la madre, etc. Figuras representativas, así lo dejamos, significativas. Entonces, básicamente, y que también ya Lacan lo dejaría todavía más claro, que no hay sujeto opuesto a saber, sino un saber, y este saber es del inconsciente, es decir, que el analista no es alguien que te va a venir a decir cómo vivir la vida, ni tampoco qué hacer. Pues básicamente el mensaje real del analista sería: oye, si crees que yo sé, yo tampoco sé. No hay respuestas en mí. Lo cual, insisto, esto podría ser contraintuitivo a un efecto placebo. ¿Qué más daría precisamente a partir de la autoridad que ya a prima facie puede representar un analista para alguien que no conoce de estos postulados? Pues qué más daría precisamente posicionarse como sujeto opuesto del saber y sugestionar a la persona. Pero sin embargo, vaya, todavía podemos entender esto como un efecto placebo. Y leo la siguiente pregunta: ¿podría considerarse un efecto placebo una terapia que desde sus inicios ha sido cara y duradera y no promete la cura, sino el mejoramiento como una asíntota al bienestar pleno?
Bueno, aquí estamos viendo el pesimismo completamente ontológico de Freud. Eh, eh, y quizás la respuesta de algunos sería sí. ¿Por qué? Porque sería una forma de premiarte por tu esfuerzo, de premiarte por haber estado tanto tiempo en un análisis y por haber pagado pues cierta cantidad de dinero, ¿no? Y que al final de cuentas esta hermenéutica lo que pretende no es una descripción del inconsciente, no es decir qué es lo inconsciente o qué hay en el inconsciente de alguien, sino precisamente lo que pretende es ayudar a que la persona tenga una mejor calidad de vida, a que sea menos torpe con su síntoma, a que pueda atender mejor a sus necesidades psíquicas, a sus deseos, y, y que bueno, que en ese sentido no hay un saber concreto, y por eso es que hay tantas disidencias en las interpretaciones como para poder de alguna otra forma sugestionar a la persona, ¿no? En un sentido en el que en otros placebos pues sí sería: soy un sujeto que sé y te ofrezco esta pastillita que te va a ayudar, ¿no? No sería el caso o no sería el discurso del analista. Preguntándole a un analista sobre cómo sabemos que nuestra interpretación refleja una verdad del sujeto, es decir, como bien sabemos, pues hay ocasiones en las que el análisis trae memorias consigo, ¿no? ¿Cómo saber si estas memorias son verdaderas o son falsas? Porque pues esto no es del interés propio del analista, ¿no? El investigar si realmente un sujeto en la infancia fue abusado, sí o no, sino que más bien la respuesta que me da este analista fue la siguiente: no importa si el recuerdo es verdadero o falso, que su reconstrucción sea fidedigna o incluso llegue a ser un disparate. Lo que importa es que eso refleja una verdad subjetiva del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ya hemos venido diciendo, que es una hermenéutica. Es una interpretación de lo inconsciente sin llegar a un fundamentalismo explicativo o descriptivo de lo que puede llegar a ser el inconsciente, ¿va? Porque estamos hablando de una metafísica y Kant lo deja muy claro: no hay ciencia de la metafísica, no podemos hacer ciencia de la metafísica. Y sería meternos en otra conferencia prácticamente a hablar de Kant, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Más o menos es lo que se pretendía decir con la terapia psicoanalítica o la teoría psicoanalítica. Contrapostulado número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provocó mecánicamente la desaparición de los síntomas y menos aún la curación. Bueno, aquí ya lo venía manejando yo, pero igual lo voy a repetir. Como el psicoanálisis no pretende curar, asume al sujeto como un sujeto dividido y un sujeto que está en constante angustia, que Lacan lo dejaría muy claro, pues la angustia sería la única emoción que no miente, y que bueno, que lo importante sería hacer al sujeto menos torpe con su deseo, que lo pueda llevar de una forma lo más sana posible, sobre todo, menos destructiva, ni autodestructiva, ¿no? Y entonces no es que el paciente diga: me has hecho pasar de mi represión, pero no siento la cura. No, porque el insight, que sería el darse cuenta, es apenas el inicio de una labor más grande, que por lo regular esto va a generar, como ya lo mencionamos, angustia y también una clase de liberación, pero que no es el fin, es el comienzo de empezar a construir algo nuevo de su vida, a darle una nueva valoración a las cosas, sobre todo, y eso, hacer cambios significativos en su vida. Entonces no es que alguien después de ceder de su represión pues tenga ya una curación, no pasa así. Aparte, esto llega a contradecir la lógica de la resistencia, donde la interpretación siempre es provisional. Por eso decimos que es una hermenéutica, porque no es una descripción como tal, y podemos cambiar de opinión mucho más seguido
que de lo que podríamos cambiar de opinión respecto a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu interpretación como analista no llega a tener un impacto significativo en la persona, donde simplemente no ocurre este insight, lo que está pasando es que puede que tu interpretación esté fallando, puede que tu interpretación no sea la adecuada y no sea la útil, porque de eso trata la interpretación, de que sea útil, no de que sea verdadera, no de que tenga un sentido de relación entre proposición-verdad, no, para nada. Trata de que sea útil para que la persona tenga una liberación psíquica. Bien, esto es básicamente un pragmatismo, ¿no? No es una, en ese sentido no es una ontología del inconsciente para nada, no es una descripción, simplemente es algo que se utiliza para ayudar a que el análisis tenga una consecuencia positiva. Vamos al 7. Postal número 7, el complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. ¿Sí? Es algo que más o menos así se pretendía. Contrapostal, lejos de ser universal, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil de Sigmund Freud y solo el de él. Volvemos a lo mismo, pues de nuevo se estigmatiza a Freud como un sujeto muy aparte de la sociedad. Yo creo que ese es el problema, no solamente del complejo de Edipo, sino el problema de los universales en la filosofía, en donde un concepto, por ejemplo el de silla, muy simple, ¿no? Va a venir a representar a 40 sillas supuestamente iguales, ¿no? Que, si nos vamos a lo práctico, realmente ninguna silla sería idéntica a la otra. Habría diferencias, por pequeñas que fuera, que tendríamos que notar y que nos daríamos cuenta de que no hay 40 sillas iguales, sino que hay un concepto, hay una abstracción de la esencia de ese objeto que nos permite denominar, de forma nominal, por supuesto, pues que algo es una silla y qué cosa no es una silla. Lo mismo ocurre con el complejo de Edipo. Si bien este concepto puede englobar a algunas familias en sus dinámicas y a otras no, decir que de plano solamente en Freud aplicaba, pues sería de nuevo exagerar la situación y demonizar o satanizar o marcianizar a Freud, así simplemente. Que, cierto, un modelo estadístico para entender la dinámica de la sociedad y de las familias hubiera estado muy preciso, ¿no? No ocurrió. Entonces Freud básicamente fue inductivo sin llevar a cabo un estudio estadístico y que esto pues sí vislumbra un poco de la carencia en las cuestiones metodológicas de Freud. Ahora nos vamos al 8. Postal número 8. La resistencia al análisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Contrapostal 8. El rechazo del pensamiento mágico no obliga en modo alguno a poner el propio destino en manos del hechicero. Bueno, ya que está hablando Onfray de que se trata de un pensamiento mágico, la crítica que hace Popper al psicoanálisis es su falta de falseabilidad. Básicamente sería que no propone un evento en el cual el psicoanálisis está equivocado. Es decir, se inmuniza, queda inmunizado el psicoanálisis mismo al decir, por ejemplo, que si alguien se opone a los conceptos del psicoanálisis, pues que está teniendo una resistencia, ¿no? Que está reprimiendo. Lo cual me parece que inmunizar es más propio de las ideologías y no de algo que pretende seriedad como podría ser el psicoanálisis. Entonces, ahí es donde me parece que psicoanalistas que imperan desde esta ortodoxia, tomando en cuenta esto como una resistencia, pues que tendrían esa dificultad.
podrían caer en esa situación. El psicoanálisis debería proponer, por supuesto, una situación donde podría estar equivocado, y esto sería lo ideal. No ha pasado, me parece, hasta estos momentos. Ahora nos vamos a la postal 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. Contra postal 9, vámonos. Su capa de emancipación en psicoanálisis ha desplazado los interdictos constitutivos del psicologismo, esa religión secular posterior a la religión. Bueno, ya está hablando aquí cómo el psicoanálisis opera casi como una religión, y lo deja muy claro en una cita que a continuación les voy a exponer. Sí, es cierto, esa totalización del conocimiento del otro, con minúscula, pues lleva a una sensación de omnisapiencia, donde podría pensarse que el psicoanalista es capaz, pues, de ver todo en tanto cual del sujeto, ¿no? Que es capaz de poder tener un control de la interpretación del otro. Y a esto suma la siguiente cita a Onfray: la propia lógica de la doctrina parece singularmente construida por el principio de la Iglesia, con su Papa, Freud, en persona, sus obispos y cardenales, los psicoanalistas del primer círculo y de la primera hora, Alfred Adler y Carl Gustav Jung, Salvador Serins y Karl Abraham, Wilhelm Stieg y Otto Rank. Su ritual, el diván, la sesión, sus concilios, los congresos, su ortodoxia, el freudismo, sus herejías, el adlerismo y el jungnismo, sus evangelistas y sus apóstoles, Ernest Hont, sus Judas, Adler y Jung, y sus ordenaciones de la investidura solemne por el anillo de la iniciación por el pase lacaniano. Nunca acabaríamos de señalar el parentesco de los esquemas Freud como Dios monoteísta de su vida como hijo de Dios encarnado en la tierra, su obra como doctrina de salvación y devenir universal de la forma de iglesia. Sí, esto es cierto, aunque dentro de los principios mismos de la terapia y teoría psicoanalítica, pues están precisamente la castración, ¿no? Que sería no asumirte como sujeto opuesto a saber, perdón la redundancia, saber que el saber es impersonal, y que a final de cuentas pues no hay eso, no hay un sujeto que represente el saber en su totalidad, y que esto ya Lacan lo deja todavía más claro, ¿no? Entonces, sí, quizás no entender estos conceptos fundamentales pueden llevar a algunos analistas a tener esa sensación de omnisapiencia y a tener un círculo pues bien constituido de forma casi religiosa, ¿por qué no decirlo así? Postal número 10, última postal. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica emblemática de la filosofía de la Ilustración. Contrapostal 10. Bien, tenemos contrapostal 10. Freud encarna lo que en la época de la Ilustración histórica se denominaba antifilosofía, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Completamente. Freud, al asumir que el inconsciente, o darle ese sentido de metafísica, pues está ahora sí que violando las posturas principales de la filosofía racionalista, donde se pretendería ser una clase de ojo espectador del mundo razonable en tanto en cuanto existe, ¿no? Y que más allá de esa existencia razonable, es decir, más allá de los límites de la razón, pues que no hay nada, ¿no? Que eso es el ser. Y Freud no, propone algo que precisamente no es racional, que sería el inconsciente. Y es una metafísica, por lo tanto sí, es un antifilósofo en ese sentido. Y Freud se asume como algo que no es en la praxis, como un científico que en la praxis, desde la ciencia devenida, si se quiere, como una consecuencia de la modernidad racionalista, pues bueno, Freud no era un científico en ese aspecto. Conclusiones finales, ya para terminar esta conferencia. Como vimos, hubo críticas muy fuertes a la figura de Freud, dejándolo como un farsante, dejándolo varado en su situación como académico, como científico, como escritor, incluso como persona y como pensador. Y que bueno, a final de cuentas, si comenzamos a reflexionar sobre lo que es el psicoanálisis y lo que es Freud, si hacemos esta distinción entre su obra y él, podemos darnos cuenta de que sí, la crítica es precisamente a Freud, y como su nombre lo dice, el crepúsculo de un héroe,
sí hace una desmitificación de esa figura inmaculada que había aparecido como un gran ídolo, y bueno, que ahora podemos darnos cuenta de algunas deshonestidades o algunas faltas metodológicas en la instalación de su pensamiento. Pero que si esto lo llegáramos a entender como una refutación del psicoanálisis, sería más bien esto un ad nominem bien documentado, ¿no? Sería esa mi reflexión final, rescatar cosas positivas del pensamiento freudiano pese a sus carencias en un sentido académico, metodológico, al menos desde la tradición de esas disciplinas, y que a pesar de eso creo que Freud llega a una reflexión muy profunda respecto al cómo la civilización se ha devenido y ha tenido una constitución hasta la fecha, ¿no? Que sería pues a partir del instinto gregario y el deseo sexual. Bueno, hemos terminado esta conferencia y yo les agradezco, espero que les haya servido. Quedo pendiente para sus comentarios, sus críticas, sugerencias. Pido también una disculpa porque he tenido que juntar varios videos para hacerla. Yo realmente me había grabado de corrido y tuve problemas con la cámara, se me cortó, así que por cuestiones de mi espacio geográfico y otras determinaciones, sobre todo también pido disculpas por algunos ruidos que pudieron haberse escuchado. Por estas cuestiones pues he tenido que estar cortando por partes el video para que no salgan otros sonidos, y porque básicamente me habría sido imposible realmente grabar la conferencia, aunque lo hubiera querido, porque me encanta hacerlo, pues de corrido, ¿no? Una disculpa por ello, espero que a pesar de esto pueda tomarse de la mejor forma lo que he expresado, y gracias por todo. Los espero en los comentarios y en las preguntas. Que estén muy bien. Hasta luego.